Primera clase de simulación. Me estoy presentando, ¿ya? Para que, bueno, nos vayamos conociendo. De repente, en una vez necesitan identificarme, ¿no es cierto? O sea, y hacer alguna pregunta o venir por allá, una consulta, ¿ya? Y bueno, entonces, sepan cómo identificarme, darse cuenta que soy yo y bueno, pues preguntar la duda que pudiesen tener o bueno, si hay algo que ver, hacerlo con gusto con ustedes, ¿ya? Ese es el tema de presentación. Ya está por educación, ¿no? Bien, mi nombre, tal como indica el perfil, Henry Frank Villarreal Tapia. Por favor, les voy a pedir que cuando se conecten lo hagan de esa manera, ¿ya? Indicando su nombre completo. Eh, Luego, ¿qué más? Bueno, eso, ¿no? Eso, y bueno, la materia que vamos a llevar conmigo es la materia de simulación de sistemas, ¿sí? Una materia que cae dentro del ámbito de, de la computación, de la matemática computacional, ¿no? O lo que llaman también la computación científica. Entonces, es una materia que cae en ese área, ¿no? Bueno, eso por una parte, estamos en realidad analizando de alguna manera lo que es el plan global. Ya este es el grupo 2, la asignatura, como dijimos, simulación de sistemas. Estamos llevando a cabo la identificación, como decía, ¿no es cierto?, de la asignatura. El código 20119, ¿no? Y se imparte en las carreras tanto de informática como de sistemas, ¿ya? En materias que preceden a esta materia son, por ejemplo, estadística, ¿no? Y bueno, eh, nuestras materias como cálculo, ¿no es cierto?, como programación, ya que son, diría, requisitos, ¿no es cierto?, para poder empezar a trabajar sobre este tema de la simulación, ¿ya? Entonces, con eso que le estoy diciendo, ¿no es cierto?, que los requisitos de la materia son estas materias, las que les he indicado, ¿ya? Estadística, investigación de operaciones, programación, puede ser estructura de datos, ¿ya? Ese tipo de asignaturas, ¿ya? Por abundar también taller de programación, ¿ya? Como los requisitos, ¿no?, que son necesarios, ¿no es cierto?, para poder asumir esta asignatura, ¿ya? Y posteriormente de esto, ustedes llevan alguna otra materia, ¿no es cierto?, como taller de simulación, ¿no? Entonces, ese sería, digamos, el curso natural en realidad, ¿no? Sí, esa sería la relación vertical, es decir, que mantiene esta materia con otras materias dentro de su malla curricular, ¿ya? Y bueno, pues en lo horizontal está pues el hecho de que se vincula con otras asignaturas como ingeniería de software, ¿no? Eh, yo que sé, sistemas de información, uno, dos, ¿no? Tal vez sistemas económicos también, ¿no? Entonces, eh, mantiene, digamos, esa relación de carácter horizontal también, ¿no?, con otras asignaturas, ¿ya? Entonces, eso es lo que podríamos comentar, ya haciendo lo que es la identificación de la asignatura y su ubicación en la malla, antecedentes, consecuentes y vínculo multidisciplinar con otras asignaturas, ¿ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, ¿la materia va a ser teórica o sea, es teórica o vamos a hacer prácticas, vamos a hacer proyectos? La materia es teórica, pero tiene su parte práctica,
la realización del proyecto se lleva a cabo en la asignatura de taller de simulación. Está bien, muchas gracias, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar con el análisis de este plan global? Ya. Entonces, ahora lo que toca es, digamos, ver ya la parte de contenido de la asignatura. La asignatura, vamos a partir por el nombre. Ya me parece que lo más adecuado es ir partiendo por el nombre de la materia. Vamos a compartir pizarra. Ya, vamos a trabajar en nuestra pizarra. Ya, entonces. Bien, la materia. Se llama decimos ya por sistemas. A ver, ustedes son expertos en eso. A ver, díganme qué es un sistema. Pues de repente tal vez vayamos con... A ver, Jezabel. ¿Qué dice Jezabel? Hola, Inge. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sistemas es un conjunto de procesos que lleva a un determinado objetivo, ¿no? Esa es su visión de Jezabel respecto de lo que es un sistema. A ver, Sandra, ¿no? Ya. Edson, ¿qué dice Edson? Bueno, sistemas, a lo que tengo entendido, es un conjunto de subsistemas que a la vez tienen procesos y subprocesos, y todo en conjunto se dirige a un mismo objetivo. Bueno, Ya. A ver, ¿qué nos dice Cielo? Buenas noches, Inge. Un sistema puede ser, digamos, un conjunto de elementos relacionados que cuando se fusionan hacen un sistema, pero también cada sistema independiente puede funcionar. Ya. A ver, ¿qué nos dice Israel? Israel. Bueno, Inge, para mí sistema sería un conjunto de subsistemas que se comunican entre sí. Michelle, a ver, ¿qué nos dice Michelle? Para mí, ingeniero, es un sistema que es un conjunto de elementos que están relacionados. No se te escucha, Michelle. Oh, perdón. Un sistema para mí es un ¿Puedes conjunto de acercarte un elementos. poco a tu micrófono?
por favor. Ahora sí, perdón. Parece que estaba muy bajo tu volumen. Un sistema para mí es un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y funcionan como un todo. Ya, sí, me parece muy atinada la definición, en efecto. Sí, considero que es así. A ver, Lionel, ¿qué dice? Ya. Sí, en efecto. Sí, eso es un sistema. A ver, pero digamos ahora, apartémonos un poco, digamos, de lo formal. ¿Ustedes cómo conciben un sistema? ¿En qué conciben un sistema, por ejemplo? ¿Cómo es? ¿Qué dicen? Perdón, Inge, no le entendí. Sí, que demos una noción, a ver, que vaya, que esté, digamos, de manera paralelas, por decirlo así, ¿no? Acerca de lo que es un sistema. Y ya no utilizando, digamos, términos técnicos. Ustedes, ¿en qué conciben, digamos, un sistema? Tal vez un De una ejemplo le puedo forma dar. genérica, digamos, ¿no? Muy genérica. A ver, ¿qué dice Sandra? Bueno, en una empresa, por ejemplo, en una empresa de importaciones, ya, puede ser, por ejemplo, todos los departamentos que existen, por ejemplo, comercial, ventas, almacenes, importaciones mismos, recursos humanos, todos ellos van, o sea, trabajado, digamos, bajo, o sea, trabajan cada uno, digamos, en un área específico, pero con un determinado objetivo, ¿no? Que sería la empresa, por ejemplo, qué sé yo, ventas eh, anuales, un ejemplo. Tal vez estoy en lo equivocado, pero es la idea, Inge, tal vez. Está bien, no, no está mal. A ver, ¿alguna otra idea? ¿Ustedes creen que, digamos, por ejemplo, el ejemplo que pone el compañero Sandro es sobre algo, digamos, artificioso, ¿no? Sí, por decirlo así, sobre algo que hace, digamos, el ser humano, ¿no? Sobre algo que, digamos, ha creado, digamos, el ser humano. ¿Lo ve? ¿Ustedes creen que en otras circunstancias también pueden aparecer los sistemas? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero, podría ser también en la naturaleza los sistemas bióticos. Ya, muy bien, muy bien. Sí, en efecto, eso quiere decir que aparece, digamos, en diferentes contextos, ¿no? Esto de los sistemas, sí, como una forma, digamos, de representar, de analizar, eh, digamos, el mismo mundo, ¿no? Sí, ya sea en general, ya sea en algo específico, en algo concreto, ¿no? Como yo que sé, tal vez algo propio de la naturaleza o algo, digamos, artificial, digamos, como es eso de las organizaciones que hace el hombre. ¿Sí? ¿Me equivocó? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan? ¿No ve? O sea, con eso que les quiero decir que esto está vinculado a lo que es el mundo, ¿sí? A lo que es lo real, ¿no?
¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Bueno, ingeniero. ustedes mismos han hablado, ¿no? Entonces, simplemente estoy apuntando de alguna manera lo que ustedes han dicho, ¿no? Ya, al mundo real. ¿Sí? Entonces, a eso apuntan los sistemas, ¿no? Sí, los sistemas son, sí, en efecto, ese conjunto de partes, ¿no es cierto?, que trabajan de manera conjunta para el logro de un determinado objetivo, ¿cierto? ¿Ya? Pero es como una suerte, digamos, de representación, ¿no es cierto?, de alguna manera metódica, ¿no es cierto?, de lo que es el mundo real, ¿no? Los sistemas, de alguna manera, se representan, ¿no es cierto?, eso que nosotros vemos en el mundo real, ¿ya? Bien, eso por una parte. Ahora vayamos a esto de simulación. ¿Ya? La materia es simulación de sistemas y el otro término es simulación. ¿Qué se entiende por simulación? A ver. Lisbeth, ¿qué nos dice Lisbeth? A ver, coméntenos, Lisbeth. Es un proceso de diseñar un modelo. Nuevamente, por favor. Es un proceso de diseñar un modelo. Ya. ¿Es lo que usted entiende por simulación? Sí. En su forma más básica. Sí. ¿Seguro? Simulación. ¿Usted nunca simuló algo? No. No quiero ir a la escuela, me duele la panza, ¿no? Nunca. No. Pero suele ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Ingeniero, buenas noches. Ya. A ver. Dime. Yo lo entendería por la investigación de una hipótesis. Muy capos son ustedes, oye. Vayamos por lo sencillo todavía, ¿ya? Perdón, pero ¿Qué entienden por simulación? Es lo que yo quiero saber. El término a qué les refiere, digamos. Ingeniero. Ya, vamos. Eric. Bueno, yo por simulación entiendo como algo así, bueno, no sé si estaría bien decir que es como fingir algo, como por ejemplo cuando Perfecto. simulas que estás manejando un auto para aprender a manejar, digamos, te imaginas que estás manejando el auto ya en la calle, por más de que estés ya sea practicando con cualquier objeto o en un programa. Exacto. ¿No? Sí, muy bien. Fingir. Vale. Me parece muy bien. Qué acertada la idea, ¿no? Y hasta el ejemplo. ¿Alguien se anima a decir algo más? Sandro, te escucho. Inge, tal vez sería imitar también, ¿no? Es casi similar, ¿no? Eso. Imitar, Exacto. por ejemplo, a ver un ejemplo, alguien que le guste jugar, digamos que imite, digamos, algún jugador famoso, algo así. En efecto, ¿sí? Entonces, ellos lo que hacen es fingir, imitar, analogar, hacer parecer, ¿no es cierto? ¿Sí? A algo. En este caso, ese algo es el mundo real. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros, ¿cierto?, pretendemos hacer con la simulación. Lo que queremos hacer es imitar, ¿sí?, de alguna manera, ¿no es cierto?, ese mundo real. ¿Ya? De que para eso vamos a tener que, digamos, de alguna manera, ¿no es cierto?, o sea, formalizarlo como un sistema, sí. De que para eso vamos a hacer uso de una herramienta útil para nosotros como la computadora, sí. Seguro que sí, la vamos a aprovechar y vamos a hacer simulación por computación, por computadora. ¿Ya? Entonces,
A eso se refiere la simulación de sistemas. Esa es la pretensión de lo que nosotros queremos hacer en la materia, ¿ya? Hacer, imitar de alguna manera el mundo real con el uso de una computadora. Bueno, el mundo real, de alguna manera, ¿no es cierto?, es analizado y estudiado, o sea, por muchos, ¿no? Desde aquellos que, digamos, lo analizan desde un enfoque cualitativo, ¿no es cierto?, y aquellos que lo analizan desde un enfoque cuantitativo. Tanto así que hay muchos fenómenos estudiados, muchísimos, pero muchísimos, ¿no es cierto?, y para los cuales se van planteando diferentes formas, con motivo de su entendimiento, ¿no es cierto?, o sea, se van planteando diferentes formas de relación. Y en diferentes, digamos, áreas del conocimiento humano, ¿no? Por ejemplo, en física hay una fórmula tan conocida, tan sencilla, ¿no?, que nos dice que la velocidad es igual a la relación distancia-tiempo. ¿No ve? ¿Sí? Entonces, fíjense que tenemos algo como esto, ¿no? Pero más en cambio, estos enfoques, ¿no es cierto?, estas formas de plantear o analizar la realidad son desde un punto de vista determinista. ¿Ya? Porque después, a la hora de la hora, nos vemos de que en realidad, sí, y valga la redundancia, sí, en realidad lo que hay en lo real, lo que hay en el mundo, no siempre es determinista. ¿Ya? Bueno, de hecho, no lo es todo lo determinista, ¿no? Sino que hay otra parte, ¿ya?, que es no determinista. ¿Ya? No determinista. ¿Ya? Porque el mundo es así. ¿Ya? Lo real, ¿sí?, bien puede estar descrito por esto, pero también tiene esto. ¿Ya? Y para que nosotros algo lo consideremos real, debemos de considerar esto. Muy importante considerar esto. ¿Sí? Eso no determinista. Y ese es motivo de nuestro estudio. A nosotros nos interesa eso mucho en la simulación de sistemas. ¿Ya? Aquí está aquello que no precisamente puede ser expresado, o por lo menos no puede ser, digamos, descrito en términos deterministas. ¿Sí? Si bien sí tiene que ser expresado, ¿no?, de alguna manera, eso sí. ¿Ya? Eso. Bien. Hasta ahí nos vamos entendiendo. ¿Qué dicen? Sí, ingeniero. Ya. Respecto de, bueno, ahora de esto que estamos revisando, de lo no determinista, a fin de ir dilucidando ya el contenido de la materia, vamos a analizar, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestra aula virtual. ¿Sí? Nosotros tenemos, ¿sí?, una aula virtual. Este es nuestro sistema. Esta es la realidad particular que nosotros estamos viviendo. ¿Sí? Bien. Dígame, ahora, en función de esos conceptos que ustedes mismos han vertido, ¿ya?, ¿qué elementos, por ejemplo, participan en esta clase virtual? ¿Qué partes participan en esta clase virtual? A ver, escucho. El anfitrión. ¿Perdón? El anfitrión, el que organiza la clase, participa tanto como los que van a entrar los alumnos. Ya, entonces le pongamos anfitrión.
anfitrión, ya, estudiantes, ¿qué más? Inge. Disculpa, se me apagó se me terminó la batería. Reconectado. Ya estábamos con eso de la clase virtual, ¿no? Una clase virtual. Decíamos, uno, el anfitrión. ¿No? Decíamos los estudiantes. ¿Qué más? El material, ingeniero, podría ser como la bibliografía. Digamos, computadora. Ya, está bien, bibliografía. Perfecto, ¿por qué no? Perfecto, muy bien. Sí, la computadora. Puede ser. Los celulares. Sí, alguien de repente está conectado desde su celular. A ver, y yo qué sé qué más. ¿Ya? Hay varias cosas, ¿no? Entonces aquí tienen, ¿sí? Cómo está, digamos, estructurada su clase virtual. Ya, de repente, tal vez yo aquí diga, bueno, hay en esta asignatura, por decir, se me ocurre, digamos, 73 estudiantes. Sí, puede ser, ¿no? Digamos, a ver, vamos a ver una pequeña revisión a ver, de los participantes. Ya, en la clase asistencia, digamos, 27 personas que han asistido a la clase, incluido el anfitrión, digamos. Sí, 27 presentes en la clase.
De todos estos, digamos, cuentan con cámara. Dos sin cámara, digamos. Dos sin cámara. Sí, quiere decir 25 con cámara. ¿Sí? Nos estamos entendiendo hasta ahí, ¿no? ¿Vale? De repente, tal vez inclusive hasta podamos decir que hay 4 con celulares. ¿No ve? Y así. Entonces, como que aquí hay ciertos valores ya, digamos, definidos, establecidos, vemos y contamos y ya sabemos, ¿no? ¿Está bien? Por ahí va, digamos, lo determinista, ¿no? Tal vez. Es muy probable. Por lo menos para la clase de hoy. Me están escuchando, ¿no? Sí, ingeniero, se lo escucha. Sí. Ya. Entonces, ya, sin embargo, puede haber otro tipo de situaciones también, ¿no? Como por ejemplo, a ver, Elizabeth. Buenas noches. Buenas noches, Elizabeth. ¿Usted sabía cuántos compañeros iban a estar en su clase cuando se conectó? No tenía idea. ¿Y cuántos sabía? ¿Se fijó, tal vez? Más o menos. ¿Estima cuántos sabía? Aproximadamente 18 cuando yo ingresé. Ya. ¿Y usted cree que cuando la siguiente clase ingrese, habrán también 18? No, el número cambiaría. Puede que existan más estudiantes o menos estudiantes. Ya, cierto. Bien, Elizabeth. Sígame ayudando. ¿Usted será que sabe, digamos, cuántos estudiantes, digamos, tal vez podrían, digamos, dejar la clase antes de que la terminemos? Se podría estimar, pero con exactitud no sabríamos cuántos estudiantes dejarían la clase antes de que esta termine. Ya. Muy bien. ¿Y será que usted sabía que iba a participar en la clase? No, tampoco. Es algo ¿Y, que y qué opina de eso? eh, me parece bien participar, aunque sí existe un poco Ya. de nervios. Sí, sí, ya, está bien. Pero me refería, digamos, ¿cómo lo tomaría, digamos? Tal vez como un factor de suerte, ¿puede ser? Sí, ¿No más ve? como, sí, un factor de suerte porque se elige al azar la persona que va a participar. Oh, excelente. Wow, la noción suerte. Concepto importante. Azar. ¿Usted conoce algún otro término para referir a lo que es el azar? Mm, por el momento no se me ocurre ninguno. Ya, está bien, Elizabeth. Muchas gracias, muy gentil. A ver, vamos con otro compañero. Ingeniero. Lionel. Otro compañero. Eric. Está bien. ¿Quieres participar? Excelente. Sí, Dime. bueno, podría ser probabilidad. Ya. Sí, de repente. ¿Algún otro término? Luis Enrique, ¿qué dices? Otro término para azar, Luis Enrique.
¿Y qué? Bien. A ver, sí, decía. Jamie. Tal vez casualidad. Ya, también, pero todavía nadie le está dando al término que. Está bien, sí. ¿Por qué no? Está muy bien. Está muy bien, sí. ¿Algún otro término, pero que hayan utilizado alguna vez para referir a esto de azar? Aleatorio. Uy, qué capa esta chica. Sí, aleatorio. Aleatorio. En efecto. Aleatorio, me olvidé la to. Ya, eso es cierto. Todos estos términos están, pues, prácticamente vinculados, son sinónimos, ¿no? Y sí, digamos, hay algo de suerte en todo eso. Y es que la realidad no solamente es determinista, oye. ¿Se dan cuenta? La realidad de la que estamos hablando, o sea, tiene esta otra componente más. ¿Ya? Justamente lo que decíamos, lo no determinista. ¿Sí? Aquello que está matizado por la suerte. ¿Ya? Aquello que denominamos aleatorio. Aquello que es lo que definimos como azar. ¿Han trabajado con algo de esto de la aleatoriedad en algún momento? Cuando han hecho programación. Sí, ingeniero, hay métodos para sacar números aleatorios cuando se requiere. Muy bien, en efecto. Sí, es muy cierto. ¿Ya? Por eso preguntaba. ¿Ya? Entonces, es un concepto importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad esa realidad, la verdadera realidad, tiene estas dos partes. Y una realidad que no contempla, ¿no es cierto? Este factor suerte, este matiz de aleatoriedad, entonces no puede ser considerado un sistema real. Y justamente nuestra idea, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que hemos visto, hacer simulación de sistemas es imitar de alguna manera esa realidad. Y esa realidad tiene bastante de esto, ¿sí? Y también tiene de esto. Sobre este otro, ustedes ya trabajaron en otras materias. Bastante. ¿Ya? Sobre este otro van a estar trabajando ahora. ¿Ya? Y eso requiere de trabajar con estos conceptos. Entonces, como decíamos, ¿no? Lo aleatorio. Lo aleatorio es
Súper importante. ¿Ya? A ver, vamos a ver con Elizabeth. Buenas noches. Sí, ya habíamos hablado, ¿no, Elizabeth? Sí, Ya, pero quiero seguir hablando. está bien. Y como ya trabajaste, ya, y creo que nos estamos entendiendo lo que estamos hablando, entonces me vas a captar. Me vas a ayudar, digamos, de alguna manera a ir dando los conceptos, ¿Sobre qué? ¿no? ¿Ya? Elizabeth, hace rato te preguntaba, ¿no es cierto? O sea, si tú, digamos, me dirías, digamos, cuántos, si podrías decirme, digamos, cuántos compañeros crees que van a abandonar, por decir, la clase, sí, se van a retirar de la clase antes de que concluyamos. Me dijiste, ¿no? Decirme. Disculpe, no logré entenderle, perdón. Sí, que me respondiste de que en realidad no sabrías, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuántos se irían de la clase? Sí, ¿Verdad? Ya. sí. Pero ahora supongamos que tú tienes ya poderes inclusive para ver el futuro. Ya. Y ahora yo quisiera que me digas, ¿no es cierto? O si me tendrías que responder a esa pregunta, ¿cómo me responderías? Esa es la cuestión. Respondería que dependería de cada persona y de la situación en la que esté pasando, porque muchas Pero de ahora, Elizabeth, como te dije, tienes la posibilidad de ver el futuro. Ya. Y yo quiero saber cuántos se van a ir. ¿Sí? Y tú, teniendo esa ya capacidad, quiero saber cómo me responderías. Yo respondería que serían aproximadamente unas 3 personas máximo, tal vez. Ya, pero si puedes ver el futuro, entonces más bien tienes certeza o no. Ya, 3 personas. Ya, listo. 3 personas. Tal vez. ¿Otra respuesta? Una persona mínimo. Ya. O tienes el poder de ver el futuro y por tanto puedes decir con certeza, esta es la respuesta. ¿Sí? Está bien. Ok. ¿Lo ve? Ya. Está bien. Conceptualmente, ¿qué son estos? Son números. Exacto. La respuesta natural o la forma de expresar natural este concepto es a través de los números. Por eso es que me estás respondiendo de esa manera. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? La forma natural de expresar la aleatoriedad es a través de los números. Pero son números que tienen esta característica. Sí, son números aleatorios. ¿Ya? Entonces, en simulación importa mucho el trabajo con este concepto, con números aleatorios. ¿Sí? Lo estoy... Ya, ahora sí. Importa mucho, ¿no es cierto?, el trabajo con estos números aleatorios, porque no son cualquier número, ¿sí? Y además de que, por ejemplo, esta es una forma natural de expresar ese concepto, ¿ya? Pero los mismos son aleatorios, no son números cualquiera, son números que tienen de alguna manera, ¿no es cierto?, ese matiz que está vinculado a esa suerte. Y su forma más natural de expresarse es a través de los números. Por tanto, esto pues es motivo de análisis en la asignatura, ¿sí? Entonces es así que, como les dije, vamos a estudiar
los números de ese tipo. Números aleatorios. ¿Sí? Pero como toda materia, ¿sí? Como toda área de conocimiento, y así como cualquier libro también, ¿no es cierto?, tiene una parte introductoria. Entonces, una vez hecha la introducción, es decir, la presentación de los conceptos de la asignatura, ¿no es cierto? Sí, la presentación de nociones y ese tipo de cosas, vamos a pasar a los números aleatorios. ¿Sí? ¿Puedo hacer también esta pregunta, Elizabeth? ¿Por qué me dijo 3? ¿Podrías saber? Claro, pienso que ¿Por qué 3 3? sería porque, como dije, existen distintos factores para no llegar a terminar la clase y sería que puede que se corte el internet o puede que a la persona no le interese la materia o tenga algo importante que hacer y lo deje. Entonces pienso que 3 sería lo máximo de personas que tendrían cualquiera de esos problemas. Ya. Ya. ¿Hay alguna otra razón? No. No, la verdad no. ¿Sí? Ya. En la... ¿Alguna vez alguien utilizó este número, digamos? ¿O este otro? El 3 también. ¿Qué les parece esto? ¿A qué les recuerda? A números aleatorios, En la ingeniero. vida común, en la vida normal. ¿A qué les recuerda? En su diario vivir. Decías, te escucho. ¿Cómo es? Cuando pensamos en números aleatorios, ingeniero, podría ser. No precisamente, el 10, o sea, no, es más, hasta ahora nunca hemos hablado de números aleatorios, digamos, ¿no? Pues te pregunto, en tu diario vivir, ¿te suena algo? ¿Te agrada ese número? ¿O te recuerda algo? No sé, es lo que pregunto, digamos. Y tampoco En está mi vinculado caso, al ejemplo que hemos hablado con tu compañera, ¿no? Sí, Noelia, dime. en mi caso sería que yo juego vóley y tengo el número 10 en mi polera y siempre lo veo. ¿Y lo utilizas alguna vez el número? Además de tenerlo en tu polera. Noelia. Eh, en el utilizar sería en el billete de 10 bolivianos al momento de cancelar. Ya. Pero tal vez pensaba que lo utilice en otra situación, digamos. Tal vez, ¿saben? A veces hay esto, a lo que quiero ir es a lo siguiente, ¿no? A veces, digamos, nos identificamos con determinado número, ¿no? Ya, el 10, por ejemplo, Noelia. Bien. Y si pensamos, digamos, en temas de deportes, vemos, por ejemplo, yo que sé, Messi es 10, ¿no? Sí. Entel 10, ¿no? ¿Sí? Maradona también era 10, ¿no? ¿Sí? Y de repente, tal vez a Noelia, digamos, si le dicen cuál considera su número de la suerte, tal vez diga el 10, ¿no? No sé, pienso. Cae bien el número 10, ¿no? ¿Qué opina Noelia? Sí,
Sí. Y mi Claro cumple que sí. también es el 10. ¿No ve? Entonces, sí, ve. O sea, de repente yo le vuelvo a preguntar alguna otra cosa que involucre el número y tal vez tenga que ver con la preferencia que su compañera tenga y me diga el 10. Ya en esa circunstancia, ¿será que podemos considerar a ese número aleatorio? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice Noel? ¿Será que podemos seguir considerándolo aleatorio? ¿No? De repente otro compañero que tenga preferencia por el 7, pues, ¿no ve? Y le gusta el 7 y cuando le preguntan algo dice el 7 y cuando tiene que apostar, yo que sé, en algún jueguito apuesta 7. Ya no es, pues, ¿no ve? O sea, aleatorio. ¿O es? ¿Qué dicen ustedes? Deja de ser, ¿no? ¿Qué dice Edson? Edson Rosas. Sí, Inge. Deja de Deja de ser. ser. ¿No ve? Sí, Sí. sí. Entonces, ¿cómo verificamos de que sea aleatorio? Oh, es un número. Podría ser bien determinista o bien no, ¿cierto? Pero hemos dicho que a nosotros ahora nos interesa, ¿no es cierto?, lo aleatorio. Estamos hablando de esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar, ¿no? Y verificar si esto es o no es aleatorio. Porque si digamos, de repente es el número de la suerte de alguien, nos vas a decir 7, 7, 7, 7 y le volvemos a preguntar y nos dice 7, ya deja de ser pues no determinista, ya no es aleatorio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que garantizar que sea no determinista. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Es someterlo de alguna manera a una forma de prueba, ¿ya? Que me garantice de que el número es aleatorio. De ahí que sea también, por supuesto, un concepto bien importante en simulación, ¿ya? Entonces, se tienen que probar. Bien. Eso. Además, un sistema, tal como ustedes mismos han indicado, ya en una definición un tanto más sistemática, estructurada, han dicho, ¿no es cierto?, que es un conjunto de partes, es un conjunto de componentes, ¿no? Y bueno, en realidad, o sea, mientras mejor determinado esté ese componente, mejor determinado también va a estar el sistema, ¿ya? Y yo pregunto, ¿no? ¿Cuál será, digamos, el concepto sí, o el término matemático que refiere a esos componentes? Hace rato, por ejemplo, hablábamos, ¿no es cierto?, del anfitrión. Por ejemplo, los participantes. ¿Cuántos participantes hay, por ejemplo, en la clase? ¿Cuántas, digamos, de los participantes, cuántos son damas y cuántos son varones? Estudiantes que de alguna manera, digamos, pueden dejar la clase antes de que ésta concluya. ¿Sí? Y bueno, cosas así. ¿Cuál sería el término matemático genérico para describir, digamos, estos elementos que hacen a este sistema? Variables. En efecto. Perfecto, son variables. ¿Sí? Son variables. Solo que estas variables, por lo menos las que a nosotros nos interesa, son de este tipo. Aleatorias. ¿Ya? Y como les dije, o sea, el sistema queda bien definido en la medida de que estas variables también queden bien definidas. ¿Ya? Y con esto, ¿no es cierto?, yo puedo pasar a ver algunos ejemplos de aplicación de la simulación de sistemas. ¿Ya? Entonces, así ustedes aquí tienen un capítulo primero. Aquí tienen un capítulo segundo. Aquí tienen un capítulo
tercero. Aquí tienen un capítulo cuarto. Aquí tienen un capítulo quinto. ¿Qué es lo que se suele revisar en la introducción? Ya dijimos. Conceptos, definiciones, ¿sí? Antecedentes, ¿sí? En este caso, como estamos hablando de simulación, ¿sí? Cómo se encaran los proyectos de simulación, qué factores tenemos que tomar en cuenta cuando hacemos un estudio de simulación, en qué área se aplica la simulación, ¿ya? Son elementos, ¿no es cierto? Son tópicos que vamos a revisar en este capítulo introductorio, ¿ya? Los conceptos, definiciones, proyectos, ¿no es cierto? Factores y áreas de aplicación de la simulación de sistemas, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en este primer capítulo. En el segundo capítulo, hace un momento hablábamos con su compañera Elizabeth, y Elizabeth nos estaba ayudando, sí, nos estaba dando números aleatorios. Ella nos dijo el 3, ¿no es cierto? Y nos dijo el 1 también, ¿sí? Entonces, ella me daba estos números, ¿sí? La utilicé como generador de números, ¿sí? De generador de números aleatorios. Pero ¿qué tan confiable será ese generador? Bueno, eso nos dirá este capítulo, ¿ya? Bien, pero como decía, ¿no? Su compañera nos ayudó a generar estos números, ¿ya? Pero la clarividencia no es solución. Claro que no, para nada, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que acudir a métodos formales. Entonces ahí aparecen los generadores congruenciales, ¿sí? Vamos a trabajar con generadores congruenciales. ¿Cuáles? El multiplicativo y el mixto, ¿ya? Vamos a conocer esos dos tipos de generadores. Fuentes generadoras de números aleatorios formales, ¿ya? Ahí vamos a ver el generador congruencial mixto y el generador congruencial multiplicativo, ¿ya? Que básicamente son fórmulas. ¿Por qué? Porque lo formal para nosotros se expresa, ya sea a través de fórmulas matemáticas y por el área de conocimiento en forma de algoritmos. Entonces, lo formal, ¿no es cierto? Lo formal se expresa en términos matemáticos y algorítmicos, ¿ya? Cuando hablamos de números aleatorios, vamos a referir a esas formas matemáticas, ¿sí? Que son los generadores congruenciales. Dije ya, mixto y multiplicativo. Y por supuesto, luego verificaremos, ¿no? Si ese número puede ser considerado o no número aleatorio, ¿ya? Y entonces, ¿sí? Vamos a ver cuán confiables son. Cuando hablamos de confiable, estamos hablando de confianza, ¿no? ¿Sí? ¿Y dónde han visto confianza? ¿En algún momento les han hablado de confianza? ¿De saber? ¿Qué es que saber? ¿De saber? ¿Puede ser confianza entre una madre y su hijo? Ya. ¿Y en el desarrollo de tu carrera, en alguna materia, has hablado sobre confianza? Mm, no recuerdo. A ver. Catherine. Buenas Catherine. noches. Hola. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿En algún momento te han hablado de confianza, Catherine? ¿En alguna materia? Dentro de la carrera, no, ingeniero. ¿Nunca? No, me parece que no. A ver, haz memoria. ¿Sí? No, creo que no, ingeniero. Ya. A ver, ¿qué dice Richard?
Inge, buenas noches. Hablar de confianza. Confianza, el término Sí, quizás confianza, no, digamos. pero en algunas materias como ser talleres, sí o sí tenemos que confiar en nuestro grupo, ¿no? No. Pero en alguna materia nunca han utilizado el término confianza, aunque no sea solito. No, Inge, no que recuerdo. En ninguna materia de matemática. En estadística 2, hallar Eso, el... corazón, muy bien. Eso. Y Ahí le investigación hablamos, ¿no? De, igual. perdón. Investigación A operativa 2 ver, igual. ¿ya? Entonces, justamente, el nombre completo de esto es pruebas estadísticas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque te permite, ¿sí? Estimar, ¿no es cierto? ¿Qué tan confiables son estos números? Por supuesto, basado en un nivel de confianza. Estadístico, estadísticos. ¿Ya? Pruebas estadísticas. ¿Ya? Y aquí es que nosotros vamos a hablar, por ejemplo, sobre la prueba de los promedios. Vamos a hablar de la prueba de las frecuencias. Vamos a hablar de la prueba de las series, del conmutador de Smith, del póker. ¿Qué dice Erlan? ¿Alguna vez escuchaste acerca de promedios? ¿Alguna vez escuchaste acerca de frecuencias? ¿Te acuerdas en qué materia? Buenas noches, ingeniero. Hola. Creo que frecuencia dijo, ¿verdad? Sí. Circuitos electrónicos, quizá. Ah, ya. ¿Y otra? No que recuerde. Redes. ¿Ya? ¿Otra materia? Más próxima a lo que estamos haciendo. No puedo negar de que ahí aparece, sí, es cierto que aparece. Pero más cerca de lo que estamos analizando. TCO. En estadística, ¿no? ¿No hablan de frecuencia? Intervalos de frecuencia. ¿No ve? Ya, entonces, por eso es que también se llama pruebas estadísticas. Ya, promedios. ¿Dónde hablan de promedios? Igual es un concepto nato de estadística. ¿Ya? Por eso, pruebas estadísticas. ¿Ya? Entonces ahí vamos a conocer esas pruebas. Y luego vamos a ver las variables aleatorias. ¿Ya? ¿Qué variables aleatorias hay? O cómo se formalizan más bien estas variables aleatorias. Y se formalizan a través de determinados métodos. ¿Ya? Ahí aparecen, por ejemplo, el método de la transformada inversa. ¿Sí? Aparece el método del rechazo. ¿Sí? Aparece el método de composición. ¿Ya? Que a mí me permite formalizar estas variables. Y hemos dicho que la formalización se expresa en términos matemáticos y algorítmicos. ¿No es cierto? Para allá con estos conceptos que hemos conocido, que hemos aprendido, ¿no ve? Vayamos a mostrar algunos ejemplos donde se aplican esos conceptos de simulación. ¿Ya? Juego, ¿no? Camión transportador, inventarios, ¿sí? Colas y cosas así. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿ya? El contenido de la asignatura. ¿Alguna pregunta? ¿Qué dicen? ¿Es contenido? ¿Está bien? Sí, ok. Ya. Hasta aquí, primer parcial. Estos dos, segundo parcial. El examen es contra avance de contenido. Yo les digo, hemos terminado pruebas estadísticas. Subsiguiente clase, examen. Hemos terminado ya las aplicaciones. Subsiguiente clase, examen.
a la semana final y bueno, después se programa ya segunda instancia. ¿Ya? Ese sería del tema de los exámenes. Teoría, 80%. Los trabajos, 20%, los 20 puntos. ¿Ya? Por cada capítulo hay un trabajo. Todos los capítulos tienen su trabajo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste el trabajo? Es un informe. Es código fuente. ¿Ya? Y son diapositivas. ¿Ya? La estructura del informe, una introducción, una descripción del problema, propuesta de solución, conclusiones, bibliografía y listo. Claro que esa estructura tampoco es monolítica, ¿no? Porque en realidad puede variar. Todo dependerá de la naturaleza del trabajo que estén realizando. ¿Ya? Eso. Y el trabajo se entrega a la subsiguiente clase de que terminó el capítulo. Yo les digo, terminó el capítulo, entonces no la siguiente, pero sí la subsiguiente tendría que estar presentando su trabajo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Algo más, amigos? ¿Qué dicen, amigos? Inge, ¿y los Los trabajos trabajos deben ser individual, Inge. Sí, individuales. El código fuente en Java. ¿Algo más? Sí, señorita. Inge, ¿el código tiene que estar en el informe o lo enviaremos de forma separada? Bueno, mira, en tu informe puedes incluir parte del código que soluciona tu problema. ¿Ya? Pero aparte tiene que estar el código. ¿Ya? Está bien. ¿Ya? ¿Algo más? Buenas noches, Inge. Una preguntita en torno Sí, Miguel. al lenguaje que se maneje. Pues sí o sí tiene que ser Java o se puede usar algún otro. ¿Cómo cuál? Yo manejo C Sharp, pero igual manejo Java, o sea, no me haría ningún problema. Ya, no hay problema, como tú gustes. Ya, muchas gracias. Solo que me lo mencionan, ¿no? Claro, sí. Ya, ¿algo más? ¿Creen que se me está yendo algo más? Tal vez, no sé. Perdón, ingeniero, ¿podría repetir la última parte? Es que mi internet se cayó un segundo. Que tu trabajo consiste en un informe, código fuente y diapositivas. Y cada trabajo viene por cada capítulo. ¿Ya? El informe, su estructura es introducción, ¿sí? Descripción del problema, propuesta de solución, conclusiones y bibliografía. ¿Ya? Claro que esa estructura puede variar, dije, en función del tipo de trabajo. Eso. ¿Ya? ¿Alguna otra cuestión? ¿Qué dicen, amigos, señoritas? ¿Qué opinan? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda tal vez? ¿O quedó ya claro?
Bueno, por lo menos creo que queda ya determinado, ¿no? Inclusive el contenido de la asignatura, creo que el contenido no está para nada tirado de los pelos. Esa sería la descripción de su plan global. Bueno, sin más, entonces nos estaríamos viendo la siguiente clase. Que la pasen bien, que tengan buenas noches.